Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña la maestra Lucila Domínguez, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para hablarnos sobre medios de impugnación y nulidades electorales. Bienvenida. Hola Luis, es un gusto estar aquí. Pues mira, este tema es muy importante, además en el contexto del desarrollo de procesos electorales, tanto federales como locales, estarán seguramente abordándose por medios de comunicación, por propios partidos políticos, candidatos, que es justamente el tema de los medios de impugnación. En los procesos electorales que recientemente tuvieron verificativo en este año, en 2017, surgió, como casi siempre al terminar, ¿no?, la jornada electoral, el tema de las nulidades de la elección, de los medios de impugnación, e incluso había una solicitud, ¿no?, en redes sociales en el que se le pedía al INE que anulara determinadas elecciones. Para entrar en materia, ¿el INE puede anular una elección? No en general, y menos las locales que fueron las que tuvimos el año pasado. Quisiera como poner en contexto a qué nos referimos con esto de las nulidades. Claro. Entendemos que para que nosotros como ciudadanos lleguemos a elegir a las personas que nos gobiernan en aquellos cargos que se someten a la voluntad popular mediante el voto, hay todo un proceso de organización y luego de calificación de la elección. La primera etapa le corresponde a las autoridades administrativas electorales, entre ellas el Instituto Nacional Electoral y ahora los organismos públicos locales electorales. Entonces, en toda esta primera etapa de preparación y también en la segunda, los actores políticos tienen la posibilidad de promover medios de impugnación, prácticamente respecto de todos los actos de autoridad. Claro. Pero hablando de las nulidades, digamos, hablamos de la segunda etapa, la etapa de calificación. Después de que dentro de la preparación de la elección, el Instituto Nacional Electoral o en general las autoridades administrativas eligieron a los funcionarios de casilla mediante sorteo, los capacitaron, en fin, emitieron la documentación electoral, luego pasamos a la jornada en la que la ciudadanía concurre a depositar su voto mediante las casillas electorales que están constituidas por nuestros vecinos, que son claro, quienes reciben la votación. Después de eso tenemos una etapa de calificación de la elección que en este momento se ha visto un tanto prolongada porque desde la reforma electoral de 2007 se permite un recuento de votación o un nuevo conteo respecto de algunas casillas en donde se tiene dudas sobre el resultado. Entonces, un tanto se prolonga esta etapa de resultados y luego ahora sí nos vamos a la calificación de la elección, que es en donde se aduce su propia nulidad. Pero esta etapa se lleva a cabo ante los tribunales electorales, dependiendo del tipo de elección por territorio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en su caso los tribunales electorales locales. Entonces, ya en esta etapa es más bien a quien corresponde, es a una autoridad jurisdiccional. En efecto, sí hay una posibilidad de calificación por las autoridades administrativas electorales que nunca ha derivado en una no validez, que es justo en donde en la sesión de cómputo hay una revisión cuando menos más sencilla, digamos, de lo que sucedió en el proceso. Es decir, si los candidatos electos son realmente elegibles y digamos como las bases mínimas, pero no es propiamente una etapa impugnativa y claro, no culmina con una nulidad. Esta la declaran los tribunales, las autoridades jurisdiccionales. Exactamente, ¿no? Entonces podríamos decir que es un tanto impreciso, ¿no?, el que existe esta solicitud o esta demanda hacia el INE, sobre todo en la etapa en la que ya está para resolverse en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Es decir, a veces hay esta confusión, ¿no?, entre el INE y el tribunal y a veces piensan que hacen cosas similares. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que justamente una elección puede anularse y qué significa que los actores políticos soliciten la nulidad, digamos, de una elección en la que participaron? Bueno, cuando se solicita la nulidad, propiamente el efecto que se desea es que todos los actos del proceso queden sin valor, sin validez jurídica. Es decir, anular significa restarle efectos jurídicos a todo lo que aconteció.
y tendría por consecuencia la repetición del todo el proceso electivo, es decir, generar una elección extraordinaria. Okay. A la nulidad como concepto, digamos en materia jurídica, pues significa sí, restarle valor, algo que no vale o que no puede tener eficacia. Pero en el caso de las nulidades electorales, digamos, como que tiene dos vertientes, se considera como si fuera una sanción, y en efecto, y sobre todo porque ahora el artículo 41 de la Constitución dice que quien genere la nulidad no podrá participar, más aún se confirma ese carácter sancionatorio de la nulidad. Es decir, como este hecho de que si alguien lo provoca, no puede generarse los efectos que él mismo provoca, porque bueno, claro, si no, pues lo que haríamos sería fomentar las irregularidades, y no es el caso. De alguna manera se considera también que quienes terminan sancionados, pues es también la ciudadanía, que tiene que repetir todo, y los órganos electorales, porque nuevamente tienen que generar toda la actividad que se despliega en el proceso. Pero también hay otra vertiente que incluso yo me inclino más por esta característica, y es que la nulidad propiamente sanea el proceso electivo. Es decir, solamente se genera, por excepción, cuando las irregularidades son de tal manera graves que es necesario no dar valor a todo lo que sucedió. Y al hacer una elección extraordinaria, en realidad lo que se hace también es corregir lo que estuvo mal y lo que, por supuesto, no debió generar efectos por ser ilegal e inconstitucional, ¿no? claro. Entonces tiene como estas dos vertientes, sí sanciona, pero también lo que hace es generar que las autoridades que de verdad nos representan sean legítimas, porque surgieron de un proceso que está bien hecho, que está hecho conforme a la norma, ¿no? Claro, pero en este orden de ideas, el hecho de que, digamos, los tribunales tengan esta posibilidad, podríamos decir que ellos son los que terminan decidiendo quién gana las elecciones y qué pasa, digamos, con este voto de la ciudadanía que se emitió en esta primera elección, ¿no? Sí, bueno, ha habido una crítica severa a esta función de los tribunales porque los consideran como si ellos tuvieran la última palabra, ¿no? Entonces se ha hablado, el fenómeno se le llama la judicialización de la política, así le han llamado, ¿no? Y la intervención del tribunal pareciera que le resta valor al voto de la ciudadanía, como si fuese una actuación arbitraria. Yo no estaría de acuerdo con ese concepto. Creo que los tribunales, al contrario, lo que permiten es justamente dar esta postura de saneamiento de aquello que pudiera ser irregular. Y lo hace justamente porque uno de los principios básicos de un tribunal cuando analiza el tema de nulidades es el tema de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Es decir, hay una presunción de validez de los actos de la ciudadanía y el voto de la ciudadanía es el mayor valor para un tribunal. Solamente por excepción, solamente por situaciones graves, entonces ese valor no se debe dar, porque ya está en una situación en donde su carácter ilegal no debería darle eficacia. Pero por supuesto no es la regla. Claro. En primer lugar, los tribunales no actúan si no es a petición. Es decir, de manera oficiosa, de manera arbitraria, nunca tienen jurisdicción los tribunales. En realidad la jurisdicción se los da sí las facultades que vienen en la Constitución, sí el propio orden estatal, pero solo inicia porque alguien presenta una impugnación. No es arbitrario, no hacen una calificación oficiosa. Entonces, cuando llegamos a esa etapa en que alguien solicita que se revisen ese tipo de irregularidades, los tribunales ejercen su jurisdicción. Y el valor preeminente de un tribunal es que la votación tiene un valor por sí mismo, es eficaz, ¿no? Solamente mediante las excepciones y mediante las irregularidades graves, un tribunal se atreve a anular una votación. Y eso tampoco lo hace del todo, bueno, nunca de manera arbitraria, pero además ni siquiera en la primera etapa. Si un ciudadano mismo, mientras ejerce su derecho a votar, anula su voto, es una primera forma de voluntad del ciudadano, es una manifestación suya. La segunda, la primera revisión, es la de los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Cuando no se puede advertir que esa boleta ha sido marcada por una sola opción política, entonces genera la duda sobre la voluntad. Digamos, ahí hay una forma, no precisamente de anulación, pero bueno, en lo individual sí, ese voto no cuenta. Solamente hasta las siguientes etapas, es decir, cuando ya se recabó toda la votación, se obtienen resultados. Y esos resultados no pueden no estar del todo apegados a lo que la ciudadanía expresó,
entonces sí hay una intervención del tribunal. En lo concreto, en la votación o en todo el proceso electoral, que también es una revisión. Pero insisto, siempre es bajo la presunción de validez y solo por excepción se puede anular o generar la pérdida de eficacia. Entonces, me parece que el tribunal no llega hasta ese punto, no modifica el resultado, sino lo que hace es una revisión, ¿no? Exactamente, porque además justamente lo que busca el diseño institucional es eso, ¿no? Es decir, tener una especie de candados en cada etapa, ¿no? Pero cuando este tipo de candados o dadas las irregularidades se van rebasando, es el tribunal el que justamente hace esta revisión integral, ¿no? Incluso de cada una de las etapas del proceso, y va, por llamarlo de manera muy simple, va sumando, ¿no? Este tipo de irregularidades, y si la suma de estas irregularidades hace que se tenga que, digamos, realizar una nueva elección, lo determina, pero con el criterio justamente de que se mantenga, digamos, en la medida de lo posible, ¿no? los actos válidamente emitidos. En esto, bueno, en 2018 vamos a tener elecciones locales en 30 estados, ¿no? 9 gubernaturas, y bueno, además la renovación de los poderes federales. ¿A través de qué medios de impugnación, tanto en el ámbito local como en el federal, se puede solicitar, digamos, la nulidad de una elección o impugnar esta? Bueno, el entramado de medios de impugnación es cada vez más complejo, pero justo en el tema de nulidades se promueve lo que se llama juicio de inconformidad. Tanto a nivel local como federal se llama de la misma manera, pero dependiendo del tipo de elección, digamos, ya tiene cursos distintos. Okay. Es decir, una elección local se promueve un juicio de inconformidad para que se haga una revisión, y como una segunda instancia ante un tribunal federal se puede promover lo que se llama el juicio de revisión constitucional. En el último de los casos, el recurso de consideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Digamos, esa suerte corren las elecciones locales. Por otro lado, en el caso de las elecciones federales, ahí sí la competencia es diferente dependiendo de cada territorio. Aclaro, el juicio de revisión constitucional, si es para elecciones de gobernador, lo conoce la Sala Superior, y para el resto de las elecciones, que son diputados locales y ayuntamientos, corresponden a las salas regionales. A nivel federal, el juicio de inconformidad se promueve ante la propia sala regional y sobre en una segunda instancia el recurso de reconsideración. Pero, por ejemplo, en el caso de Presidencia de la República, que tendremos el próximo año, entonces solo la Sala Superior, e incluso tiene una variante muy distinta de todo el resto de las elecciones, que es que no hay un resultado definitivo previo, como en el resto de las elecciones, claro, sino que es el tribunal el que dice propiamente el resultado definitivo. Claro. ¿No? Esa es una diferencia. Vamos a una breve pausa y retomamos en el siguiente bloque esto que estamos platicando. Gracias. En un momento más regresamos para seguir platicando sobre nulidades en materia electoral. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE.
A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando con la maestra Lucila Domínguez sobre nulidades en materia electoral. Maestra, en el bloque anterior, al finalizar, nos estaba comentando, nos comentó la competencia justamente en el ámbito local, en el ámbito federal, para la revisión justamente de las elecciones cuando son impugnadas, y nos estaba comentando el caso específico del Ejecutivo Federal. ¿Cómo funciona en el caso del Ejecutivo? En el caso de la Presidencia de la República, el único órgano con competencia para calificar la elección es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí no tienen intervención otras autoridades. El Instituto Nacional Electoral, a través de sus consejos distritales, obtiene resultados y obtiene, digamos, una sumatoria, pero no se declara como un resultado como tal hasta que el tribunal, derivado de las impugnaciones y ya concluidas estas, genera un resultado definitivo. Ese es un esquema que no opera en las otras elecciones. Claro. En las otras la sumatoria es definitiva y luego puede estar a tenor de impugnación. Pero en esta, digamos, no se llega hasta un resultado, sino hasta que el tribunal lo Sí, refiere. claro. En las anteriores se entrega la constancia, ¿no? Así es. Y aún así, bueno, pues se puede ir al ámbito jurisdiccional para impugnar, digamos, los resultados, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las principales causas o motivaciones que genera la anulación de una elección? Bueno, hay varias causas que se pueden hacer valer, digamos, en aquellas en las que sí se ha actualizado. Tenemos que referir, por ejemplo, que en el caso de gobernador, en 3 ocasiones se ha actualizado la nulidad, que fue en el caso de Tabasco en el año 2000, y curiosamente Colima nos ha llevado en 2 ocasiones a la nulidad de la elección de gobernador, en el 2003 y recientemente en el 2015. En ambos casos por la intervención de funcionarios públicos en el proceso electivo o la utilización de recursos, porque en la última, bueno, en la primera el propio gobernador pues anduvo ahí en las casillas haciendo cierta promoción. En esta última porque a través de la Secretaría de Desarrollo Social se ordenaba a los funcionarios apoyar a un candidato. Claro. Y bueno, estas son causas que rompen la equidad en la contienda porque hay una preferencia, digamos, jerárquica para los funcionarios públicos de que tengan cierta obligación de votar por un candidato, y bueno, eso, el rompimiento del principio de equidad es una de las mayores causas que se ha actualizado para que se anule una elección. Tendría que destacar que esa es una de las mayores causas, que claro, es la intervención de funcionarios públicos,
Y otra de las causas que se ha actualizado, curiosamente, es la violación al principio de laicidad. Es decir, cuando la Iglesia, aunque sí que la católica, porque de otro no se ha actualizado, tiene cierta intervención, o no precisamente por ella, sino porque los actores políticos recurren a la utilización de símbolos religiosos en su propaganda, por ejemplo, o realizan misas, se ha visto que sea para la apertura, para el cierre de la campaña, van a hacer una ceremonia religiosa y bueno, ahí esa inmiscusión del aspecto religioso en las elecciones está prohibido por el artículo 130 de la Constitución. Se ha dado en otras actitudes que son un tanto más disimuladas, pero por ejemplo, el hecho de que en una misa se pida oración por un candidato, y eso, bueno, tenemos que tener presente que la misa ocurre el día domingo en general. Claro. Y si es temprano, pues la gente todavía quizá no ha ido a votar. Entonces, el hecho de que vayan al culto religioso en donde, bueno, ellos tienen una creencia en las personas que están al frente y estas personas den alguna indicación por quién deben votar o incluso de manera velada hacer oración por alguien, pues se ha considerado por el tribunal que es una violación al principio de laicidad y que puede llegar a ser determinante porque hay una afectación en la voluntad del ciudadano, ¿no? Creo que son de los casos que más se han dado y bueno, en las nulidades van cambiando poco a poco y bueno, a una de las más recurridas que se hacen valer pero no se ha actualizado más que en un municipio de Coahuila en 2005 fue el rebase de tope de gastos, ¿no? Okay. Pero es hasta esta reforma electoral de 2014 donde se tienen lineamientos más claros sobre esa causa de nulidad. Exacto. Entonces no se ha actualizado, ¿no? Por el momento no se ha actualizado, pero creo que va a ser un tema que esté a debate, ¿no? En las siguientes elecciones, en estas que transcurrieron, ya hubieron, ¿no? Quienes pretendieron hacerlo valer, y bueno, en las siguientes, que además son más de 3,000 cargos, ¿no? de elección popular, seguramente habrá algunos supuestos que se traten de hacer, digamos, válidos. Cuando no se determina la anulación, digamos, de todos los actos, ¿no? de la elección, el tribunal también puede modificar los resultados, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Es muy buena pregunta porque da pie a explicar cómo funcionan las nulidades en los dos ámbitos. Es decir, hay nulidades de votación y nulidades de elección. Las de la elección tienen como presupuesto la solicitud de que todo el proceso electoral quede sin efectos y se tenga que realizar un extraordinario. Pero también hay muchas causas de nulidad de la votación, es decir, claro, donde solo se quiere o se pretende anular la votación que se recibe en cada casilla. Por ejemplo, hay muchas causas, ¿no? Están en la ley, más o menos son 8, en donde, por ejemplo, la integración indebida de la casilla, que los funcionarios de casilla no sean nuestros vecinos porque no estén en el listado nominal, por ejemplo. Que el paquete electoral no se entregue en tiempo porque hay una custodia respecto de la votación. Que el escrutinio y cómputo se realice en un lugar diferente, es decir, que se lleven las urnas para contar, eso genera desconfianza, se debe anular. Que la votación, por ejemplo, haya error en las sumatorias. Esta última causa está un poco entrando en desuso porque ahora se hace un escrutinio posterior ante la autoridad cuando se hace el cómputo. Pero bueno, también en su caso también se podría llegar a la anulación por esa causa. Que no se permita a los representantes de los partidos estar y vigilar la votación, en fin. Toda esa serie de cosas que lo que hacen es que la votación recibida, pero solo en esa casilla, se quede sin validez. Para todos los partidos, naturalmente, no para el que lo pidió, para todos los que contendieron. Entonces, al generarse la nulidad de la votación, digamos en el conteo general de la elección, esos votos se descuentan, ya no tienen valor. Y lo que eso genera, naturalmente, es que el resultado cambie por esta variación. En su caso, claro está que las impugnaciones también están encaminadas a que se genere la votación de un número suficiente para cambiar el resultado, ¿no? Ahora, pues entendemos que esto tiene como buena fe el hecho de que lo que se alegue es que también el día de la jornada esté perfectamente custodiado, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Ahora bien, nos ponías de antecedente, digamos, como la primera elección anulada de gobernador, la de Tabasco, ¿no? Que además ahí, si no mal recuerdo,
mencionaba, ¿no?, que se utilizó la causal abstracta, ¿no? No había tal cual un supuesto, digamos, que describiera lo que había sucedido. Sin embargo, las irregularidades iban desde la intervención, ¿no?, del gobierno, apertura ilegal de paquetes. De esa fecha, del 2000 hacia acá, ¿cómo ha evolucionado este tema de las nulidades, digamos? Ok, pues muy ampliamente. Incluso desde antes, bueno, tenemos que entender que estas nulidades se generan pues por lo que sucedía, ¿no? Por ejemplo, tenemos una causa de nulidad que es realizar la elección en fecha distinta. Es algo que ya no vemos, claro, ¿no? Pero quiere decir que en su momento pasó, ¿no? Pues es que hoy el domingo es día de la fiesta patronal, entonces hoy no, porque la casilla no se puede instalar. Entonces cambiaban de fecha y pues la gente se confundía y ya no iba a votar. Sí. Eso ya no ocurre, digamos Así así, es. ¿no? La que tú me refieres, que es la nulidad de la elección de Tabasco, ahí lo que sucedía es que en la propia ley no había causas de nulidad de gobernador, había de diputados y de presidente de ayuntamientos, pero no para gobernador. Claro. Sin embargo, la sala consideró que ese hecho no significaba que no tendrían que tener vigencia los principios que deben regir toda elección. Digamos, hizo una abstracción de los principios que deben cumplirse en toda elección. Claro. Y si estos no estaban cumplidos, entonces no debe tener eficacia. La persona que gana no tiene legitimidad para ocupar el cargo, entonces se debe anular. Y en ese caso lo que aconteció, bueno, es que hubo inequidad en la contienda por uso de medios de comunicación excesivos de parte de un lado, por intervención de funcionarios, bueno, no estaba limpia, ¿no? Así es. Y por eso se llegó a la nulidad. Después, justamente en el año 2007, el constituyente puso una clausulita que decía, solo se pueden anular por causas expresas las elecciones. Olvidémonos de la abstracta. Pero para el tribunal eso no significa que el resto de principios dejen de existir. Así es. Nuevamente, ahora decimos nulidad por violación a principios constitucionales, y cuando no se cumplen los mínimos, en realidad también se genera la nulidad. Digamos, tenemos esa evolución. Pero en general, y sobre todo la última reforma de 2014, incluso creó nuevas causas de nulidad y las puso a nivel constitucional, en el artículo 41 como pues, de la mayor trascendencia, ¿no? Claro. La utilización de recursos públicos o ilícitos, el rebase de tope de gastos de campaña en un 5%, y el uso de medios de comunicación, que recordemos desde la reforma de 2007, ya no se pueden comprar los espacios de comunicación, sino se deben utilizar solamente los asignados por la autoridad administrativa. Entonces, estas tres causas rompen la equidad en la contienda y generarán la nulidad. Y es un proceso que siempre está en evolución. Ok, en tu opinión, el que se vaya digamos, acuda a la instancia jurisdiccional, ¿no pudiera significar a veces por parte de los actores el prolongar estas controversias, digamos, políticas y generar más conflicto del que, digamos, pudiera haber? De los resultados. Yo creo que no. O sea, no nos olvidemos cómo nacen los tribunales electorales, cómo nacen las impugnaciones y las causas de nulidad. Nacen porque la gente ya no estaba satisfecha con los resultados electorales, coloquialmente dicho, pues se agarraba a balazos. Claro. Esa es la verdad. Entonces, había desórdenes sociales porque las personas consideraban que no era legítimo el resultado de la elección. Entonces, en realidad, todo el sistema de medios de impugnación se genera para que esas dudas se ventilen ante un órgano jurisdiccional, que es el competente, y que en realidad lo que hace es generar legitimación sobre los resultados y sobre los ganadores. Para mi percepción, eso es más bien fomentar la paz y no el conflicto. Claro. ¿No? Es decir, dirimirlo en los tribunales y no en las calles, ¿no? Para mí esa es mi es una evolución, ¿no? Justamente de nuestro diseño institucional. El tiempo se nos está acabando. Nada más como una última reflexión. ¿Cuál sería, por llamarlo así, tu pronóstico, digamos, para el 2018 en el tema de nulidades? Pues creo que va a ser una elección intensa, como todos los procesos, pero juntos, ¿no? Tenemos cosas nuevas que nos van a llevar a dificultades, ¿no? Las casillas se integran de manera diferente, los funcionarios de casilla tienen que recopilar de varias elecciones, realizar distintos cómputos en ese momento. Tenemos coaliciones y entonces la boleta tendrá distintas combinaciones que pueden llegar a confusión o impugnación.
Tenemos una coordinación entre autoridades federales y locales que también tiene su complejidad, sobre todo que los consejeros distritales, locales, los tribunales electorales se renuevan también antes del proceso electoral. Será la primera experiencia en un proceso electoral para muchos funcionarios. Tenemos también las complicaciones de la fiscalización, ahora tanto local como federal, y por supuesto los medios de impugnación que se multiplican en cada una de esas materias, ¿no? Sí será jornadas intensas, seguro. Sí, será un reto interesante para el tribunal y bueno, para el resto de las autoridades. Lucy, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de este tema. Es un gusto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, nos vemos la próxima.